Si naciste antes del año 2000, actualmente no sé cuál es la situación, pero si naciste antes del año 2000, recordarás que el general Porfirio Díaz era el demonio encarnado. Es decir, en los libros de historia se hablaba de él, se hablaba del porfiriato y se hablaba de 30 años que estuvo ostentando el poder a través del fraude electoral, a través de diferentes prácticas que, fue un periodo demasiado de paz, pero al mismo tiempo de mucho temor, que se pudiera decir una dictadura. Desde ese punto de vista, el personaje de Porfirio Díaz siempre fue castigado, menospreciado e incluso no solamente proscripto físicamente, exiliado físicamente, sino que en los libros de historia estaba completamente exiliado, completamente denostada toda la figura de Porfirio Díaz. ¿De qué trata este libro? Este libro es una novela histórica en la que el personaje principal, el narrador, es precisamente Porfirio Díaz. Y entonces él relata desde su nacimiento, un poquito antes, desde su nacimiento, hasta su muerte. En efecto, 465 páginas en las que él va relatando y va contando a su última esposa, Carmelita, qué es lo que pasó y qué es lo que sucedió en su vida en general. Este libro se divide en 4 partes. Las primeras 2, que son la ascensión al poder, que es este momento cúspide en el que se va generando el carácter de un hombre, son las primeras 2 partes. Parte de la segunda y parte de la tercera hablan del reinado, de la presidencia, cómo se llevó a cabo la presidencia, y por último el exilio en la 4ª parte. Nos habla de de este momento en el que se exilia. Te puedo decir que la primera parte de la segunda y también la 4ª parte son muy emotivas porque conectas más con el personaje, con los sentimientos, con lo que vivía y con lo que pensaba en relación a este ascenso y caída de lo que podría ser el héroe, en este caso Porfirio Díaz. Lo que viene siendo la mitad del libro, por ahí de la mitad, como la segunda parte de la segunda parte y la tercera parte, en la que se divide el libro, ahí de repente como que se pierde esa conexión y se habla mucho de eventos históricos, como si fuera un libro de historia, con unos tintes ahí extraños en los que obviamente sigue participando como narrador Porfirio Díaz, pero sí se siente un poco extraño y yo creí que era el único, pero estuve viendo algunas reseñas y creo que todos notaron esa parte, como que hubo ahí una desconexión medio rara por parte del autor, pero en general está muy bien descrito y muy bien conocido. Estuve platicando con uno de mis maestros que es seguidor, de la historia y un gran lector de historia, y me dice, ¿cómo puede ser posible? Porque él también ya le dio el libro. Me dice, ¿cómo puede ser posible que una persona del año 2017 conecte muy bien todo lo relacionado a la vida de un personaje? Entonces le pregunté, ¿entonces todo lo que viene aquí es real? Sí, dice, todo está bien fundamentado y incluso los sentimientos, todo eso es lo que me llamó la atención, eso fue lo que me dijo. Y sí, definitivamente es un libro, muy bueno. Hay aspectos que, por ejemplo, en mi caso yo desconocía, otros que sin duda había olvidado por completo. Una de las situaciones que me llamó mucho la atención fue precisamente, había una desconexión. Cuando era niño no preguntaba mucho en la escuela. Me iba muy bien las calificaciones, pero no preguntaba. Entonces me quedaba esta duda. Yo decía, ¿cómo era posible que de repente de la nada apareció Porfirio Díaz y de pronto empezó a decirle al pueblo sufragio efectivo, no reelección, y vamos a derrocar a Benito Juárez, y de repente se armó una gran popularidad en el mundo y ya, y listo. De repente se hace presidente, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo era posible que eso hubiera sucedido? Y entonces en la escuela siempre decían, sí, pues él luchó para que Benito Juárez no se reeligiera y él terminó haciendo justamente lo que criticaba. Entonces era una mala persona, ¿no? Esa es la conclusión a la que llegabas. Pero entonces al leer esta novela entiendes y dices, por esa situación, porque en realidad
no solamente fue un general que un día se le ocurrió decir sufragio efectivo, no reelección. No, resulta que era un general demasiado importante en distintas batallas. Y no solamente como general, pues también en muchos de los otros rangos que sostuvo antes de ser general. Entonces entiendes cómo hubo esta relación entre Benito Juárez y él, que primero fue su alumno, después era su amigo, entre comillas, y que llegó un momento en el que pum, se separan, o sea, se separa esa amistad, y ahí es cuando viene este show del contrariar, vamos, al maestro y el buscar la presidencia, que inicialmente, bueno, ahí lo comenta el libro, no era su intención, aunque te deja notar en el libro que sí era su pasión de dirigir a un pueblo, de cambiar la situación del mundo y hacer las cosas como él creía que eran mejor. Eso te lo llevas como en el trasfondo de la historia. Te lo llevas ahí. Encuentras a personajes muy interesantes, a personajes que incluso a veces habías olvidado o que simplemente decías, no, pues este qué onda. Encuentras que mucho de los aspectos que hoy damos por hecho en aquel entonces pues era imposible, y que sin duda alguna la mano dura en este caso del presidente general Porfirio Díaz fue un aspecto que trajo paz al país por lo menos durante 30 años. Paz después, tomando en cuenta que vivimos un periodo de muchas guerras y mucha inestabilidad de la silla presidencial después del reinado de Iturbide, según yo, sí, Iturbide, y después viene con Santana y luego viene Benito Juárez y, en fin, hay muchos altercados, viene la intervención francesa, vienen las guerras de reforma, conservadores contra liberales, entonces era un despapalle completo el país, y Porfirio Díaz le trajo cierta estabilidad. Pero solamente se va Porfirio Díaz y comienza todo otra vez. Y entonces comienzas a ver desde otra perspectiva tanto el aspecto de la historia de México, de cómo México fue formado y fue forjado, y cómo en cierta medida todas las personas que participaron, murieron e hicieron algo por el país, tienen su peso y tienen su relevancia muy a pesar de ese lado oscuro. En este caso, como el narrador es Porfirio Díaz, él mismo narra su historia, entonces hay por ejemplo, hay momentos de gloria de él mismo, de Porfirio Díaz, que él no entendía, al menos en la narración, y que a su vez no quedan muy claros, vamos. O sea, es como cuando, por ejemplo, se te hace una cosa muy fácil, no sé, un examen, algún trabajo, que tú lo haces muy fácil y todo el mundo te felicita y te dice, oye, wow, oye, qué padre, felicidades, hiciste muy buen trabajo. Y tú dices, pues es que era muy sencillo, era muy fácil, era algo como que no tendrían por qué felicitarme. En este caso, la personalidad del general Díaz era de esa naturaleza. Entonces, muchos de los aspectos, triunfos de diferentes batallas se relatan de esa manera, o las relata así, en este caso de Porfirio Díaz. Pedro Fernández a través del personaje de Porfirio Díaz así lo relata, en el sentido de que, pum, de repente ya ganó, pero como que restándole esa importancia, que deja ver a través de atisbos de que sin duda era todo un estratega, un estratega y un político que, llevó la estrategia a la política. Y al llevar la estrategia a la política, por eso no hubo a quién poner, en relación a algún tipo de presidencia, Es decir, algún sucesor. Más adelante en la historia de México, como ustedes sabrán, se dio lo que es el dedazo. Ya cuando había mucha estabilidad política, entre comillas, se daba lo del dedazo. Entonces el presidente decía, pues fulano me va a suceder, y al final se hacían las elecciones, entre comillas, y quedaba la persona que el presidente había designado. En el caso de Porfirio Díaz, también lo pensaba en un inicio hacerlo así, pero
no encontraba, él mismo decía aquí en la novela histórica, decía es que no hay nadie en realidad, nadie que tenga los pantalones, uno, para llegar a la presidencia y que tenga el carácter que rivalice conmigo y que sea que tengan los méritos, la experiencia para saber gobernar el país. Entonces, por esa circunstancia, pues no hay nadie, ¿no? Entonces esa era su justificación. Y al no haber nadie, pues mejor me mantengo en el poder. Porque nadie tiene los méritos, nadie tiene la experiencia y nadie tiene las agallas de hacer lo que se tiene que hacer para gobernar. Es decir, tener los pantalones bien puestos, tener dominado bien al ejército y tener felices y contentos a todo el mundo. Pero ahí mismo, también en la novela, se describe ya al final que se da cuenta, ¿no? Entonces ya cuando se da cuenta, pues es demasiado tarde. Se da cuenta de que en cierta medida vivió una ilusión de poder, porque el poder lo cegó, las adulaciones lo cegaron. Y a lo mejor muchas de las obras, muchas de las leyes, muchas de las iniciativas que llegó a lograr eran simplemente para un sector de la población y dejó de lado aquellos sectores los más desprotegidos. Entonces, cuando se da cuenta de esto, cuando se da cuenta que dejó de lado a los indígenas, que le dio la espalda a los más marginados y que sí generó estabilidad en el país, pero no distribuyó correctamente la riqueza, cuando se da cuenta de eso y cuando se da cuenta que la revolución, en este caso de 1910 a 1911, que inicia Francisco I. Madero, se da cuenta que es incontrolable y sería una pérdida de tiempo. Y entonces, cegado por su poder, cree en un inicio que la revolución no va a pasar de un simple plan, el plan de San Luis. Entonces dice, esto no va a pasar, esto no tiene importancia. Este hombre, Francisco I. Madero, por Dios, es un chiquillo que nomás está ahí alborotando, pero no es importante. Entonces, al dejar de lado ese tipo de circunstancias, cegado por la gloria de los aduladores, él mismo dice, y el dejar las manos o aspectos importantes del gobierno en manos de confianza, pero no estar supervisando, todo eso son pequeñas cositas o pequeños errores que va cometiendo ya al final de su carrera y que es lo que lo hace decidir y decir, ok, está bien, ya no hay nada más por hacer. Entran a la capital y lo llevan al exilio. También esta parte del exilio, a mí no me queda claro algunos aspectos que quedan ahí volando y en el aire, pero aún así, o sea, a pesar de esos pequeños detalles históricos, vamos, que te sacas de onda y dices, bueno, pues sí se fue al exilio y todo, pero ¿cómo es de que le perdonaron la vida? ¿Cómo es de que...? Cositas así, de que no lo lincharon casi porque había una gran efervescencia por parte de la población y por parte de los revolucionarios, y también cómo vivió durante mucho tiempo en Europa, en Francia, y estuvo viajando y también te dicen, oye, ok, sí está bien, pero ¿y cómo sobrevivió? Por ahí te dan una pequeña luz en relación a este aspecto y te dice que muchos embajadores y empresarios de alguna manera contribuyeron a que de alguna manera el general Díaz, ya exiliado, tuviera cuando menos que comer o tuviera que tener en la mesa, ¿no? Allá en el exilio. Y obviamente pues tenía sus bienes y tenía dinero, pero ahí mismo te dice que llegó un punto en el que se estaba acabando el dinero. ¿Qué pasó con eso? Pues quién sabe, porque eso ya no lo relata. Ya después de que se muere, pues ya quién sabe qué pasó y qué sucedió con los descendientes. Pero queda, por ejemplo, esas pequeñas situaciones ahí, que quedan ahí volando en el aire. Pero en general una novela bien armada en datos históricos. Es un dato tras otro. Y te digo, la importancia de esta novela histórica para cualquier mexicano es reconocer toda la labor que se llevó a cabo desde la independencia hasta de alguna manera nuestros días, vamos. Y cómo de alguna manera siempre ha sido
el mismo show, vamos, en el que el pueblo siempre está indignado con el gobernante. De alguna u otra manera el gobernante siempre tiene cierta responsabilidad, pero el mexicano no tiene responsabilidad. Y esta visión paternalista de alguna manera influye no solamente en el país, sino en el desarrollo de las familias, de las personas, de los individuos. Eso es lo que yo me llevo de este libro. En general, una obra buena. ¿Puede mejorar? Claro que puede mejorar, pero en general muy buena. Bueno, buena y muy buena. A mí me gustó. Te lo recomiendo mucho. Si tienes oportunidad de leerlo, léelo. A pesar de que ya te lo platiqué todo, absolutamente. Pero en general, léelo. Te va a gustar. Te va a gustar mucho. Si te gusta mucho la historia, si te sientes atraído por los temas políticos, militares o de la historia, te va a encantar. Si te gustan este tipo de reseñas más largas, en las que me explayo un poco más explicando qué es lo que hay en el libro, por favor regálame un like para así darme cuenta de que esto te gusta. Y también déjame tus comentarios. ¿Qué te parece? Si te gustaría leer este libro o no. ¿Qué es lo que te gustaría leer? ¿Cuáles son los temas que te gustan leer? Déjamelo aquí en los comentarios. Yo te mando ahora sí un abrazo cargado de poder y energía y que tengas un excelente día.